Después de un agosto que no había sido de tantas lecturas, llegó septiembre y de verdad sentía que no podía parar de leer. Tuve altibajos, por supuesto, como todos, pero en un momento estaba como, ¿qué es esto? Estoy leyendo más que nunca. Lo que más me gustó de septiembre fue que fue un mes de ponerme al día con libros que había comprado hacía un montón de tiempo. Es cierto que los lectores a veces compramos libros o tenemos libros que no leemos durante mucho tiempo y están ahí en la estantería diciéndonos, dale reina. Este mes decidí que iba a saldar esos pendientes. Iba a saldarlos conmigo, porque ¿por qué los había comprado? ¿Por qué los había elegido? ¿Por qué los tenía ahí? Esta fue la intención de septiembre y por eso arranqué con Bajo este sol tremendo de Carlos Busquet. En este libro se cuenta la historia de Setarti, que es el protagonista, un tipo que vive en la ciudad y que su vida transcurre, diría no tranquilamente, sino pasivamente, como si fuera medio un muerto en vida. Pasa todo el día mirando la tele, fumando porro y en un momento recibe una llamada que interrumpe esa especie de calma, que le avisan que su mamá y su hermano fueron asesinados por la pareja de su mamá. Él viaja a Lapachito, a la provincia de Chaco, en Argentina, a donde ocurrió el hecho, y es ahí donde se desata la acción. Es una acción que forma parte incluso de ese paisaje, de ese calor húmedo, de esa pesadez, que parece que los personajes están teniendo movimientos lentos para llegar a que ocurra la acción. En ese contexto conoce a Duarte, que es el hombre que lo llamó para avisarle de los asesinatos y que lo invita a quedarse ahí para cobrar una pensión, pero que es la excusa de algún modo para que también el narrador nos cuente los negocios oscuros en los que está metido Duarte. Cuando terminé este libro, que fue súper atrapante, pero que lo terminé con un sabor extraño en la boca, como si me faltara más información, me puse a investigar a Carlos Busquet, del que yo había leído ya su segundo libro, que es Magnetizado, y como perdimos este año a Carlos Busquet tan joven, a los 50 años, decidí que iba a hacer un video y terminaron siendo 2 videos para hablar de la vida y las obras de Busquet. Se los dejo para que los puedan ver porque creo que aporta cierta luz a la biografía de Carlos Busquet y por supuesto les recomiendo sus libros. Había llegado a mis manos, gracias a las chicas de Odelia Editora, Fármaco de Almudena Sánchez. No solo que la edición me había flechado profundamente porque tiene una tapa preciosa, páginas que son agradables de pasar, esas cosas en las que nos fijamos también los lectores, sino que el contenido me resultaba súper llamativo. Porque en este libro, Almudena Sánchez narra lo que podríamos entender como su propia historia en relación a la depresión y el acompañamiento psiquiátrico con medicinas, con terapia, para redescubrir su propia historia. La depresión y las enfermedades de salud mental están poco contadas de una forma sincera, ¿no? A veces es mejor no decir que estamos tomando medicación para alguna depresión o para algún trastorno psiquiátrico porque nos da vergüenza o porque preferimos que el mundo no lo sepa porque no sabemos qué van a pensar de nosotros, porque hay tan poca información que eso termina siendo para por las dudas no revelarlo. En cambio acá Almudena narra eso en primera persona y cómo a medida que los fármacos le permiten acceder a esos espacios de su cerebro en donde están almacenadas las angustias, donde están los recuerdos de una infancia no del todo feliz, ella va logrando elaborarlo, pero lo va elaborando a medida que avanza el libro, entonces nosotros somos los testigos. Me hizo muy bien leer este libro porque en muchas partes me sentí reflejada y aunque no todas las cosas que cuenta ahí Almudena me hayan pasado, responde perfectamente a una de las cosas que más me gusta de los libros, que es que promueven nuestra empatía, el hecho de aprender a ponernos en el lugar de un otro al que le pasaron cosas distintas a nosotros y que al contarlas de esa forma nos la hacen vivir y sentimos que ahora los entendemos mejor. Me encantó.
Ya sigo con la siguiente recomendación, pero si te está gustando este video o presentís que el video completo te va a gustar, te invito a darle me gusta porque ayuda un montón a que los algoritmos identifiquen el video entre tantos videos que se suben a YouTube. Y además, si sos nuevo por acá o todavía no te suscribiste, apretes el botoncito rojo que dice suscribir porque también ayuda un montón. El último paso es que lo compartas, que lo hagas viral para que otras personas también puedan llegar al canal. Muchas gracias. Debo decir que llegué al tercer libro, a Cliquitat, con un poco de miedo. Había leído Mi abandono de Peter Rock y a pesar de que a todo el mundo le encanta, lo recontra disfrutó, lo ama, lo pondría en su top 3 de la vida, a mí no me había pasado eso. En Mi abandono, Peter Rock aprovecha esta forma de escribir tan poética que él tiene y que le permite mezclar lo extraño, lo fantástico con el mundo que nos rodea. Y en Mi abandono se contaba la historia de un padre y una hija que vivían en el bosque al borde de la ciudad y que elegían esa forma de vida para no mezclarse con el resto de la sociedad. Y hasta ahí me parece que la premisa está buenísima. No me había gustado tanto su resolución, pero me animé a Cliquitat, que cuenta la historia de dos hermanas, la más chica que es la narradora y la más grande a la que ella admira y a la que de algún modo le perdonaría todo, que empieza a tener comportamientos extraños, se empieza a juntar con gente que es nueva en su vida y decide que quiere vivir una vida en paralelo a la sociedad. Y aunque su hermana menor, que entendemos que tiene algún desorden psiquiátrico que no se termina de entender o de quedar muy claro, cuando su hermana mayor la invita a salir de su hogar, de ese confortable hogar que tenían, e irse a vivir a los bosques, escondidas, para que no las encuentren, ella la acompaña y empieza una especie de aventura que, insisto, al igual que en Mi abandono, mezcla lo extraño, lo fantástico y lo poético. En este caso, en mi opinión, mucho más certera, más equilibrada. Me parece que nos tenemos que entregar a esto de no entender todo, pero en un momento empezar a acomodarlo. Y además hay una cosa divertida para los que leyeron Mi abandono, es que hay ciertos easter eggs, como sorpresas, donde aparecen algunos personajes del libro anterior de Peter Rock. Hay hermosos pasajes sobre la fraternidad y también sobre el autoconocimiento. Y eso me gustó en una novela que creo que podríamos enmarcar dentro del género de las aventuras. Después llegó El Aleph de Jorge Luis Borges. Lo variado de las lecturas, ¿no? Era el clásico pendiente de por qué leer del mes de septiembre. Los había invitado a leerlo juntos. Me encontré con 17 cuentos publicados por Borges en 1949 que, con una mano en el corazón, con las dos manos en el corazón, les tengo que decir que me costó un montón. Fue un libro difícil al punto de decir, lo dejaría. Con esto, de ser honesta con ustedes, también les estoy diciendo que a veces para llegar a ciertos libros nos faltan algunos contextos y nos falta un poco de compañía de alguien que sepa, que nos ayude a interpretarlo. Por supuesto, tengo mis cuentos favoritos como El Aleph, La Espera, Emma Suns, La Casa de Asterión, que son narraciones que no solo leí información para poder abordarlas con mejor data y así entenderlas mejor, sino que además creo que son las más simples de entender del libro. ¿Y por qué es difícil? Porque Borges crea un imaginario tan paralelo, donde hasta en ese mundo de su creación inventa bibliografía que sostiene lo que está contando, libros de historia en donde el narrador leyó lo que después se va contando. Lo que yo creo es que si tienen ganas de abordar este libro, lo hagan con información, pueden buscar los videos de Ricardo Piglia, pueden encontrar las charlas de Santiago Lach en YouTube. Muchos lectores que ya son especializados en Borges los pueden acompañar en la lectura y en su relectura, y en su relectura, y en su relectura, probablemente vayamos encontrando el camino. Mi granito de arena va a ser, dentro de poco, cuando lo investigue profundamente, armarles como una especie de guía de lectura. Creo que de esa forma también voy a poder contribuir a mi propia comprensión y a la de quienes quieran llegar a este libro.
Les dije que este era un mes de ponerme al día con los pendientes que tenía en mi estantería comprados hacía 1000. Hace mucho, creo que hace como un año, compré Los peligros de fumar en la cama, que fue el primer libro de cuentos de Mariana Enríquez que salió en el 2016 por Anagrama, pero que ya venía teniendo un recorrido porque originalmente fue publicado en 2009. Desgraciadamente leí primero Las cosas que perdimos en el fuego, que es como el segundo libro de cuentos de terror, y creo que en Los peligros de fumar en la cama me faltó todo lo que me había encantado de Las cosas que perdimos en el fuego. Siento que estos 12 cuentos, que también incluyen terror en esta vida cotidiana, que es el mejor terror que escribe Mariana Enríquez, como el incluir pequeños destellos de miedo o de horror en escenas que habitualmente recorremos todos, por lo tanto nos empieza a premiar con esa oscuridad para que nos sintamos inseguros en nuestro propio contexto. Creo que en este caso a los cuentos, si me permiten, con muchísima humildad lo digo, creo que le falta como una vueltita de tuerca para que como lectora me termine de meter en la historia. Tal vez cuando empezaba a meterme o cuando me sentía un poco más comprometida con las historias, los cuentos terminaban. No me pasó lo mismo con Las cosas que perdimos en el fuego, que de verdad me tuvo en vilo todos los cuentos, que se sostenía la tensión, que los personajes me resultaban súper creíbles. En este caso es un libro que obviamente disfruté, los leí, todos los cuentos me iban atrapando, etcétera, pero en la comparación no lo preferiría con respecto a Las cosas que perdimos en el fuego, y creo también que puede llegar a ser hasta una evolución natural como escritora de Mariana Enríquez, porque sus textos más actuales los leí y me gustan. Entonces quiere decir que también de su parte hubo un crecimiento. Me faltan los 2 últimos libros que leí en septiembre, pero antes me gustaría contarles que todo el trabajo que hago acá en Por qué leer es gracias a las personas que me apoyan económicamente, que patrocinan mi trabajo para que este proyecto pueda seguir en funciones. Si ustedes también se quieren sumar, los invito a elegir alguna recompensa en la página de Patreon. Pueden invitarme a un cafecito con la aplicación, y si no, también escaneando el código QR, o si no, haciendo clic en cualquiera de los links de la descripción, porque todo aporte me ayuda muchísimo a seguir haciendo más y mejor mi trabajo. Gracias. Llegó a mis manos también de libros de Unaur Hay que llegar a las casas, una novela de Ezequiel Pérez, que confío mucho en Libros de Unaur porque si bien es una editorial relativamente nueva, publicando ficción con su sello Transurbana, me viene sorprendiendo siempre para bien. Entonces decidí que iba a leer esta novela que transcurre en el campo. El protagonista está volviendo desde la ciudad a su pueblo de origen porque su hermano, por circunstancias que no se terminan de entender muy bien, se suicidó disparándose un tiro. La cuestión es que en medio del duelo, en donde también está su papá y los amigos de su papá, toda gente mayor, esta gente que queda en los pueblos, se suceden otros suicidios y además una consecuencia de esos suicidios que no les voy a contar y que también vienen a cuento para sostener una metáfora, la poesía con la que Ezequiel nos quiere sorprender a los lectores. Es un libro que está escrito justamente desde el lenguaje poético, tiene un aire de campo, lo podemos sentir el olor del campo, podemos ver esos paisajes bucólicos y al mismo tiempo mantener una tensión de lo que no está sucediendo, la posibilidad de que en cualquier momento ocurra algo que rompa esa calma. Si bien me costó bastante leer este libro porque estaba cargado de palabras que entorpecen, si se quiere, para bien, pero que entorpecen la fluidez del texto, estamos todo el tiempo como parando para comprender esta poesía. No siento que sea un libro para leer de un tirón, porque si bien el misterio nos lleva a leerlo de un tirón o nos permitiría leerlo de un tirón, hay todo el tiempo tropezones de poesía que está bueno tomarnos el tiempo necesario para leerlo, para entenderlo, para comprender hacia dónde nos está llevando. Me gustó, sí. Me costó leerlo también, pero el lenguaje del campo argentino está perfectamente escrito. Y por último, leí Casas vacías de Brenda Navarro, un libro que me encantó.
Casas Vacías cuenta la maternidad desde dos puntos de vista completamente distintos. Por un lado, una mujer que tuvo un hijo y por otro lado, una mujer que constantemente siente negada esa capacidad de procrear a pesar de que tiene el deseo de ser madre. Y el nudo, que así es como empieza, ocurre cuando la mujer que es madre de un niño pequeño pierde a ese hijo en el parque. Creo que debe ser uno de los temores más duros. Y la historia de esta otra mujer que es la que se llevó a ese niño del parque. Son dos historias que corren en paralelo porque de hecho está narrado así, aunque con dos registros muy distintos que claramente demuestran que estas dos mujeres no pertenecen a la misma clase social. Mi favorita era la forma claramente de hablar de esta mujer que parecía con el corazón abierto arriba de la mesa, mientras que ella escondía ciertas cosas que le pasaban. Y no solo se sostiene la tensión, sino que también trabaja mucho con la empatía que podamos sentir con estas dos mujeres narradoras y con sus sensaciones de maternidad. Acá sí, la lectura fue de un tirón, creo que me duró 2 días el libro, porque quería saber hacia dónde lo llevaba la autora y creo que es una lectura súper recomendable. Estas fueron mis lecturas de septiembre. Espero que en los comentarios me cuenten las de ustedes para que podamos seguir dialogando. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.